El camino del hombre próspero, historias que despiertan riqueza. Capítulo 1. El origen de la semilla. Nadie nace sabiendo qué es la prosperidad. Algunos la confunden con dinero, otros con suerte, y no faltan quienes la identifican con la fama. Pero la prosperidad verdadera es más antigua que todo eso. Es una semilla. Una pequeña, callada y poderosa semilla que, aunque invisible, vive en todos. Lo curioso es que no todos saben que la tienen. Había una vez un anciano jardinero que vivía en una colina. No tenía riquezas, ni grandes títulos, ni siquiera muchas posesiones. Pero quienes lo conocían decían que jamás le faltó nada. Siempre tenía lo necesario. Su casa, aunque sencilla, estaba llena de frutas, plantas aromáticas, libros viejos y una serenidad que envolvía a quien lo visitara. Los niños del pueblo solían sentarse en su jardín a escucharlo hablar. Y él, con voz pausada y mirada brillante, contaba historias que parecían simples, pero dejaban en cada oyente una semilla distinta. Una tarde, uno de esos niños, un joven curioso llamado Darío, le preguntó: «Maestro, ¿cómo se consigue la prosperidad?». El viejo jardinero sonrió. Luego señaló una pequeña maceta de barro. En ella había tierra húmeda, y en el centro, una semilla apenas visible. «La prosperidad», dijo, «es como esta semilla. Está viva, pero dormida. Solo despierta cuando encuentra tres cosas: cuidado, tiempo y propósito». Darío frunció el ceño. «Días que despiertan riqueza». ¿Y qué significa eso? Significa que debes cuidarte a ti mismo, dar tiempo a tu crecimiento y tener un propósito más grande que solo llenar los bolsillos. Si haces eso cada día, aunque no lo notes al principio, estarás cultivando tu prosperidad. Darío guardó ese mensaje como quien guarda una piedra preciosa. Con los años entendió que la prosperidad no se trataba solo de ingresos, sino de equilibrio. Que se podía tener dinero y estar vacío, o tener poco y sentirse pleno. Aprendió a leer, a trabajar, a ahorrar y también a compartir. Descubrió que prosperar era también hacer prosperar a los demás. Y un día, muchos años después, se convirtió él también en jardinero. No de plantas, sino de ideas. Enseñaba a otros a sembrar su semilla interior. La prosperidad comienza en lo invisible. No en el banco, ni en las vitrinas, ni en los elogios de la gente. Empieza en la mente, se fortalece en el corazón y florece con las acciones diarias. Es un proceso. A veces lento. A veces desafiante. Pero siempre valioso. Porque quien cultiva su interior, inevitablemente transforma su exterior. Capítulo 2. La historia de Miguel, el joven que sembraba libros. Miguel no era como los demás chicos del barrio. Mientras otros soñaban con zapatillas de marca o motos veloces, él soñaba con estanterías repletas de libros. No porque fuera un genio ni porque sus padres lo obligaran. Simplemente, porque desde pequeño descubrió que entre las páginas se escondía algo que ningún juguete podía ofrecerle: visión. Su madre, costurera de manos finas y corazón gigante, fue la primera en notar esa curiosidad especial. Cada vez que regresaba del taller, traía consigo revistas viejas o libritos usados que encontraba olvidados en alguna sala de espera. Miguel los recibía como si fueran tesoros. Los limpiaba, les alisaba las páginas, los ordenaba en una caja de cartón que con el tiempo convirtió en su primera biblioteca personal. A los 9 años, ya había leído historias de civilizaciones antiguas,
cuentos africanos y hasta algunos textos de economía básica, sin saber que ese hábito marcaría su destino. La pobreza tocaba su puerta como en muchas otras casas del vecindario. Había días en que no alcanzaba para pan ni para útiles. Pero Miguel nunca se quejaba. En lugar de lamentarse, se sentaba frente al espejo y repetía una frase que escuchó en una vieja entrevista de un empresario. El conocimiento es la única riqueza que nadie te puede quitar. A los 12 años, ya hablaba con palabras que a veces los adultos no entendían del todo. Decía cosas como persistencia, disciplina o visión a largo plazo. Algunos lo miraban con admiración. Otros, con burla. Pero él seguía su camino. No era el mejor en deportes ni en matemáticas, pero sí tenía una habilidad especial. Cada vez que leía algo útil, lo explicaba a sus amigos como si fuera una historia. No usaba palabras difíciles. Usaba ejemplos, metáforas, situaciones de la vida real. Pronto, más niños empezaron a escucharlo. A los 14, empezó un proyecto que nadie en el barrio había hecho antes. Llevaba libros a los parques. Armaba una mesa de madera vieja, los ordenaba por tema y le ponía un cartel pintado a mano: lee uno, aprende algo. No cobraba nada. Solo pedía a quienes tomaban un libro que, si les gustaba, compartieran con otro lo aprendido. Muchos lo ignoraban. Otros devolvían los libros sucios o rotos. Pero también hubo quienes agradecían con lágrimas en los ojos. Un día, una mujer mayor se acercó. Tenía la mirada triste y un caminar lento. Tomó un libro sobre finanzas para amas de casa. Semanas después, volvió. Con una sonrisa. Le contó que, gracias a ese librito, había aprendido a ahorrar mejor su pensión, a reducir gastos innecesarios y hasta ayudar a su nieta con los estudios. Ese día, Miguel supo que lo que hacía tenía impacto. Con los años, el chico del carrito de libros se convirtió en joven emprendedor. Estudió gracias a becas que ganó por mérito y perseverancia. Viajó, se formó, conoció otras culturas, pero jamás olvidó su barrio. Fundó una pequeña editorial con un solo objetivo: traducir conceptos complejos de economía, crecimiento personal y liderazgo en libros fáciles, entendibles, prácticos. Su lema: prosperar es aprender a entender. Miguel enseñó algo vital: que uno puede cambiar su vida sin haber nacido en cuna de oro. Que sembrar conocimiento es sembrar futuro. Que no necesitas tener dinero para empezar a prosperar. Pero sí necesitas querer aprender. Y, sobre todo, compartir lo aprendido. En cada comunidad olvidada, en cada escuela sin recursos, Miguel dejó una parte de sí. Una biblioteca pequeña, un libro accesible, una charla gratuita. Porque la prosperidad que no se comparte, se marchita. Pero la que se reparte, florece. Y así, el joven que sembraba libros, sin darse cuenta, cultivó algo mucho más poderoso que riqueza: sembró conciencia. Y como toda semilla bien sembrada, tarde o temprano, esa conciencia dio frutos. Prosperidad vs riqueza, ¿cuál es la verdadera abundancia? Desde que el ser humano empezó a contar con piedras, granos o monedas, surgió una pregunta que ha atravesado generaciones. ¿Qué significa realmente ser rico? Y, más importante aún, ¿eso me hace próspero? A simple vista, riqueza y prosperidad parecen hermanas gemelas. Caminan de la mano en los libros de autoayuda, en los discursos de empresarios, en los programas de televisión. Pero en realidad, son dos caminos distintos.
Uno puede llevarte a tenerlo todo y sentirte vacío. El otro puede llevarte a tener poco y vivir con el alma rebosante. Un hombre puede tener 3 casas, 5 autos, un reloj de diamantes y aún así ser esclavo del estrés, la ambición desmedida, el miedo a perder lo que tiene. En cambio, otro puede tener un pequeño terreno cultivado con esfuerzo, una familia unida y tiempo para ver el atardecer cada tarde y sentir que lo tiene todo. Para entender esta diferencia, hay que ir más allá de las definiciones. Hay que entrar en las historias. Y una que lo deja muy claro es la del señor Julio Esteban. Julio vivía en una ciudad costera, bulliciosa y con altos contrastes entre lujo y miseria. Era contador de una empresa de exportación y su carrera había sido meteórica. A los 35 ya era gerente financiero. A los 40 tenía inversiones, propiedades y una agenda repleta de reuniones, vuelos y decisiones urgentes. Cada día se despertaba con la alarma antes del amanecer, tomaba café sin saborearlo y cruzaba la ciudad sin mirar por la ventana. Todo era prisa. Pero algo en él estaba roto. Dormía mal. Reía poco. Se irritaba con facilidad. A veces, mientras firmaba cheques millonarios, pensaba en el niño que fue, el que soñaba con pintar, tocar la guitarra y viajar por los pueblos del país. Un día su cuerpo lo detuvo. Un infarto leve, pero claro. El médico fue directo. Estás ganando mucho dinero, pero estás perdiendo la vida. Julio no volvió a la oficina. Vendió parte de sus acciones. Redujo su ritmo. Compró una pequeña casa frente al mar en una aldea olvidada. Allí comenzó algo nuevo. Empezó a leer, a caminar descalzo por la playa, a conocer a sus vecinos. Aprendió a cocinar. Tocó por fin su vieja guitarra. Y por primera vez en décadas, se sintió pleno. Un día, al compartir su historia con un grupo de jóvenes emprendedores, dijo algo que se volvió frase célebre en la región. Tu saldo bancario puede subir mientras tu vida se hunde. Pero cuando cultivas prosperidad, todo a tu alrededor florece, incluso lo que no se ve. ¿Qué es entonces la prosperidad? Es armonía interna. Es paz con uno mismo. Es sentido de propósito. Es buenas relaciones, salud emocional, equilibrio financiero, crecimiento continuo. Es despertarse con entusiasmo, no con obligación. Es cenar en una mesa humilde y sentir que no falta nada. ¿Y la riqueza es mala? No. En absoluto. La riqueza es una herramienta poderosa. Puede construir escuelas, alimentar familias, liberar tiempo, financiar sueños. Pero sin sabiduría, se convierte en un tirano. Y sin propósito, puede convertirse en una prisión dorada. La verdadera abundancia nace de la combinación inteligente de riqueza y prosperidad. Tener ingresos, sí, pero también inteligencia para administrarlos. Tener éxito externo, pero también calma interna. Tener logros, pero sin sacrificar la alegría. Muchos confunden tener con ser. Pero no todo el que tiene, es. Y no todo el que es, necesita tener. El equilibrio está en lograr ambas cosas, sin perder el alma en el intento. La prosperidad verdadera es silenciosa. No hace ruido en redes sociales. No necesita aplausos. Se refleja en cómo te hablas a ti mismo, en cómo tratas a los demás, en cómo te sientes cuando estás solo. Y, sobre todo, en lo que dejas en el mundo cuando te vas. Riqueza es cantidad.
Prosperidad es calidad. Riqueza se gasta. Prosperidad se cultiva. Riqueza puede dividir. Prosperidad une. Cuando termines de leer este capítulo, hazte esta pregunta. ¿Estoy corriendo tras la riqueza o caminando hacia la prosperidad? Porque quien corre sin dirección, se agota. Pero quien camina con propósito, llega lejos. Capítulo 4. Cuando Doña Teresa decidió cambiar su destino a los 60. A los 60 años, muchos creen que ya no hay nada más que hacer. Que la vida está contada, que los sueños deben archivarse, que solo queda esperar. Pero Doña Teresa no pensaba así. O al menos, un día decidió dejar de pensarlo. Había trabajado toda su vida como empleada doméstica. Desde los 14 años había limpiado casas ajenas, criado hijos ajenos, preparado mesas que no eran suyas. Era una mujer sencilla. Bajita, de cabello entrecano siempre recogido, manos ásperas por el jabón y los años, y una mirada tan noble como firme. Nunca se quejaba. A todos respondía con un sí, señora o un enseguida, joven, sin quejarse, sin levantar la voz. Durante más de 4 décadas, Doña Teresa vivió de lo justo. No le alcanzaba para lujos ni vacaciones, pero siempre tenía algo para el pan, la vela de la iglesia y el regalo del cumpleaños de sus nietos. Sin embargo, en silencio, cargaba algo que pocos notaban, una sensación de vacío. No por falta de amor, sino por un anhelo postergado. Algo que ni ella misma se atrevía a nombrar. Hasta que un día, lo hizo. Ocurrió una tarde cualquiera, en la cocina de una casa que limpiaba. Mientras lavaba los platos, escuchó una entrevista en la radio. Era una mujer de 74 años contando cómo había fundado su primer negocio a los 60. Una pastelería. Empezó vendiendo queques en la puerta de su casa. Hoy exportaba postres a 5 países. Doña Teresa se detuvo. El agua seguía corriendo, pero sus manos se quedaron quietas. Y una idea irrumpió en su mente como un rayo. ¿Y si yo también puedo? Esa noche no pudo dormir. Pensó en todas las veces que quiso estudiar. En las recetas que inventaba de joven. En el cuaderno donde anotaba remedios caseros y secretos de cocina que su abuela le enseñó. Y por primera vez, en mucho tiempo, no se sintió cansada, sino encendida. Al día siguiente, con algo de timidez, habló con su hijo mayor. «Hijo, quiero empezar un pequeño negocio. Tal vez algo con comida. No tengo mucho, pero tengo ganas». Él la miró sorprendido. Luego sonrió. «Mamá, si tú cocinas para vender como cocinas en casa, se va a hacer fila». Con lo poco que tenía ahorrado, compró algunos ingredientes y alquiló una mesa en la feria del barrio. Preparó empanadas, jugos naturales y un arroz con leche que parecía hecho por ángeles. Al principio, vendió poco. Pero el sabor empezó a correr de boca en boca. La señora de las manos mágicas, decían. A las pocas semanas, tuvo que duplicar la cantidad. A los 3 meses, ya no le alcanzaba el espacio. A los 6, recibió un pedido de un colegio para proveer los refrigerios de toda la semana. Pero el verdadero cambio no estaba solo en su bolsillo. Estaba en su rostro. Tenía otra postura, otra energía. Reía más. Sus ojos brillaban. Caminaba más recta. Y cuando la gente le preguntaba por qué no lo había hecho antes, respondía sin drama. Porque creí que ya era tarde.
Hasta que entendí que mientras estés vivo, nunca es tarde para comenzar. Doña Teresa no se hizo millonaria, pero sí se volvió próspera. Con el tiempo, contrató a otras señoras mayores que, como ella, habían sido invisibles por años. Les dio trabajo, les devolvió el ánimo, las hizo parte de algo. Y en su pequeño local colgó un cartel hecho a mano que decía: el cambio no tiene edad. Solo necesita coraje. Hoy, su historia se cuenta en charlas, escuelas y redes sociales. No porque haya inventado algo revolucionario, sino porque demostró que el verdadero cambio comienza con una decisión simple, pero valiente. Muchos dicen, ya es tarde para mí. Ella demostró que solo es tarde si uno se rinde antes de intentarlo. La prosperidad no tiene reloj. No mide tu edad. No exige juventud. Solo pide 3 cosas: voluntad, humildad para aprender, y constancia para no soltar el sueño. Doña Teresa nos dejó una lección: que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. Y que el alma, cuando se enciende, no entiende de calendarios. Si tienes 30, empieza. Si tienes 40, empieza. Si tienes 60, 70 u 80, también. Porque la prosperidad llega cuando uno decide no dejarla esperando más. Capítulo 5. Los 4 enemigos silenciosos de la prosperidad. La prosperidad, como toda conquista valiosa, tiene obstáculos. Pero a diferencia de los muros que se ven a simple vista, como la falta de dinero o las deudas, existen enemigos que son más peligrosos porque operan en silencio. No hacen ruido, pero drenan el alma. No te golpean, pero te sabotean por dentro. Y lo peor es que muchas veces se disfrazan de lógica, prudencia o experiencia. Estos enemigos no viven en la calle ni en las noticias. Viven en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras costumbres. Son como termitas invisibles, trabajan sin descanso hasta que un día, lo que parecía sólido, se derrumba. A lo largo de los años, observando historias reales, escuchando a sabios de distintas culturas y estudiando la vida de personas que salieron de la miseria hacia la prosperidad, aparecen siempre 4 enemigos silenciosos que se repiten con diferentes rostros, pero con la misma raíz. Vamos a conocerlos. 1. La resignación. La resignación no es lo mismo que la aceptación. Aceptar es entender lo que no se puede cambiar. Resignarse es rendirse sin intentarlo. Es el susurro interno que dice: así soy yo. Así fue mi vida. Esto es lo que me tocó. Y cuando uno se resigna, deja de sembrar. Porque, ¿para qué hacerlo, si ya está todo escrito? En un pueblo de la sierra, un joven llamado Sergio había intentado poner una pequeña tienda 3 veces. Las 3 veces fracasó. La última vez, perdió hasta lo que no tenía. Su madre, preocupada, le dijo: hijo, ya no insistas. No es para ti. Y él, por años, le hizo caso. Pasaron 15 años antes de que volviera a intentarlo. Esta vez, con más humildad, más preparación y más propósito. Hoy, Sergio es dueño de una cadena de mini markets en 3 regiones. Y suele decir: no fue el fracaso lo que casi me detuvo. Fue la resignación. 2. El miedo al juicio ajeno. Este enemigo ataca cuando estamos a punto de cambiar. Cuando decimos: quiero emprender. O quiero volver a estudiar. O voy a invertir en algo propio. Es entonces cuando aparecen frases como:
¿Y si te va mal? ¿No estás muy viejo para eso? ¿Qué dirán los demás? El miedo al juicio ajeno ha detenido más sueños que la pobreza misma. Porque te obliga a vivir para los otros, en lugar de vivir para tu propósito. Hay una frase popular que dice: quien paga tus cuentas, puede opinar. Los demás, solo pueden observar. Y es cruda, pero verdadera. La prosperidad exige que te vuelvas dueño de tus decisiones. Que tu brújula no la controle el aplauso ni la crítica. Porque si vives para complacer a todos, acabarás traicionándote a ti mismo. 3. La creencia de no merecer. Este enemigo es silencioso y traicionero. Se esconde detrás de personas que, aunque se esfuerzan, sabotean sus propios avances. ¿Cómo yo voy a tener éxito si vengo de un barrio pobre? ¿Cómo voy a ser feliz si mis padres nunca lo fueron? ¿Cómo voy a ganar más si solo estudié hasta secundaria? Esta creencia es como una cadena invisible que aprieta justo cuando estás por avanzar. No te permite disfrutar tus logros, ni cobrar lo justo, ni levantar la frente. Y la única forma de vencerla es reconociéndola y enfrentándola con hechos. La prosperidad no se hereda, se construye. Y todo ser humano que actúa con esfuerzo, ética, valor y constancia merece prosperar. Lo importante no es de dónde vienes, es hacia donde estás caminando. 4. La comodidad disfrazada de estabilidad. Este es uno de los enemigos más difíciles de detectar. Porque se disfraza de vida tranquila, pero en realidad es zona de estancamiento. Es esa voz que dice: ¿para qué aprender algo nuevo si ya tengo mi sueldo? ¿Para qué arriesgar si estoy bien así? Y sí, tener estabilidad es bueno. Pero si esa estabilidad impide tu crecimiento, entonces no es paz, es parálisis. Muchas personas mueren a los 40, pero las entierran a los 80. Mueren cuando dejan de aprender, de crecer, de soñar. Y se convencen de que así nomás está bien. La prosperidad exige movimiento. No necesariamente cambios drásticos, pero sí evolución. Estudiar algo nuevo. Leer algo distinto. Invertir en uno mismo. Hacer cada año una versión mejorada de ti. Estos 4 enemigos silenciosos, la resignación, el miedo al juicio, la creencia de no merecer y la comodidad disfrazada, no gritan, pero susurran todos los días. Y si no los reconoces, te conviertes en su esclavo. La prosperidad empieza cuando los enfrentas uno por uno. Cuando dices: no me resigno. Voy a intentarlo una vez más. No me importa lo que digan. Lo que me importa es lo que me acerca a mi propósito. Si merezco mejorar. Porque trabajo, porque lucho, porque quiero. Si puedo salir de donde estoy. Porque aún tengo vida, y donde hay vida, hay posibilidad. El silencio de estos enemigos se rompe con acción. No necesitas gritar. Solo actuar. Un paso pequeño. Una decisión firme. Una mejora diaria. Porque el verdadero enemigo de la prosperidad no es lo que está afuera. Es lo que permites que viva dentro de ti. Y si tú decides hoy enfrentarlos, no importa cuántos años hayan pasado, ni cuántos errores hayas cometido. Estás más cerca de la prosperidad de lo que imaginas. Capítulo 6. Palabras que transforman, vocabulario de un próspero. Las palabras no son solo sonidos. Son semillas.
Algunas caen en tierra fértil y dan frutos. Otras se pierden en el viento o, peor aún, envenenan la tierra donde caen. El lenguaje que una persona usa todos los días no solo revela lo que piensa, sino también lo que cree posible para su vida. Por eso, si quieres ser próspero, primero debes hablar como una persona próspera. Los prósperos no hablan de escasez, aunque la hayan vivido. Hablan de posibilidades. No repiten frases como no se puede, eso no es para mí o ya estoy viejo para eso. En lugar de eso, dicen cosas como: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué me falta por comprender? Las personas que han desarrollado una mentalidad de prosperidad saben que su lenguaje interno, lo que se dicen a sí mismos, y su lenguaje externo, lo que dicen al mundo, construyen o destruyen su realidad. Y lo curioso es que muchos no se dan cuenta que el primer paso para cambiar su vida no está en un libro, ni en una inversión, ni en una receta milagrosa. Está en cambiar las palabras que usan cada día. Vamos a repasar palabras clave que forman parte del vocabulario habitual de alguien próspero. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen un poder transformador cuando se entienden y se usan bien. 1. Disciplina. La palabra disciplina viene del latín disciplina, que significa enseñanza o instrucción. Pero más allá de eso, representa el acto de hacer lo que debes, incluso cuando no tienes ganas. Las personas prósperas no siempre están motivadas, pero sí están comprometidas. Saben que la disciplina es el puente entre las metas y los resultados. Es la habilidad de seguir, aunque duela. De empezar, aunque no sepas todo. De continuar, aunque no veas todavía la recompensa. 2. Resiliencia. Esta palabra se ha vuelto más común, pero pocos la practican. Resiliencia no es solo resistir. Es reconstruirse mejor después del golpe. La resiliencia de una persona próspera no se mide en cuántas veces cae, sino en cómo se levanta, qué aprende y cómo ajusta su camino. El fracaso no los define. El dolor no los detiene. Los moldea. 3. Abundancia. Muchos creen que abundancia es tener mucho. Pero en realidad, es sentir que tienes lo suficiente mientras construyes más. Es una actitud. Un enfoque. Hay quienes con poco viven en abundancia, y quienes con todo viven con carencia. La abundancia no comienza en el banco. Comienza en la mente. Es mirar lo que tienes, agradecerlo, aprovecharlo, y usarlo como base para crecer. 4. Inversión. Una mente próspera no ve el gasto como un castigo, sino como una elección consciente. Y por eso entiende la diferencia entre gasto e inversión. No es lo mismo gastar en ropa que invertir en un curso. No es lo mismo gastar tiempo viendo televisión que invertir tiempo leyendo. No es lo mismo gastar en impresionar que invertir en progresar. Cuando tu mente piensa en términos de inversión, estás programándola para multiplicar. 5. Hábitos. El éxito no depende de grandes decisiones, sino de pequeñas elecciones repetidas a diario. Los hábitos son decisiones automatizadas. La persona próspera lo sabe, y por eso cuida lo que hace todos los días, no solo lo que hace de vez en cuando. Leen, aunque sea 15 minutos. Revisan sus finanzas semanalmente. Planean. Evalúan. Corrigen. No improvisan su vida, la diseñan. 6. Gratitud. Puede parecer una palabra suave o poco práctica.
Pero la gratitud es una de las fuerzas más poderosas que existen para atraer prosperidad. Quien agradece, valora. Quien valora, cuida. Y quien cuida, multiplica. La gratitud no niega los problemas. Los pone en perspectiva. Es mirar la tormenta y aún así decir, estoy vivo. Estoy aprendiendo. Estoy avanzando. 7. Responsabilidad. Los prósperos no culpan. Asumen. Asumen sus errores, su historia, sus decisiones. Saben que no todo lo que les pasa es su culpa, pero sí es su responsabilidad lo que hacen con eso. Y esta palabra es una espada doble, puede doler, pero también libera. Porque cuando entiendes que tu vida es tuya, dejas de esperar a que el mundo cambie y decides cambiar tú primero. Cambiar el vocabulario no es un acto superficial. Es un acto estructural. Las palabras son estructuras mentales. Y si usas las correctas, te construyen por dentro. Evita palabras como imposible, siempre me pasa lo mismo, yo soy así, nunca voy a lograrlo. Estas frases no son inocentes. Son decretos. Y cada vez que las dices, te alejas más del camino próspero. Empieza a hablar como quien ya está construyendo algo. Usa frases como: estoy aprendiendo. Esto me está fortaleciendo. Puedo hacerlo de otra forma. Voy en camino. No estoy donde quiero, pero ya no estoy donde estaba. Habla con intención. Habla con poder. Porque cada palabra que pronuncias es un ladrillo más en la construcción de tu futuro. Y si todavía dudas del poder del lenguaje, piensa en esto. Las civilizaciones más poderosas de la historia no solo dominaron ejércitos, dominaron palabras. Y los grandes líderes no solo actuaron, hablaron con propósito. Tú puedes hacer lo mismo. A partir de hoy, elimina el lenguaje de la derrota y reemplázalo por el lenguaje del crecimiento. Porque no hay prosperidad sin palabra elevada. Y no hay palabra elevada sin intención clara. Hazlo así, y un día notarás que tu mundo cambió. Pero no porque cambió solo, sino porque tú cambiaste primero. Capítulo 7. El mentor de los martes. En un rincón tranquilo de la ciudad vivía un hombre al que todos llamaban Don Aurelio. Tenía 78 años, un sombrero de ala ancha, una barba gris perfectamente cuidada y una voz que parecía susurrar con el viento. No tenía cuentas en redes sociales, ni títulos universitarios colgados en la pared. Tampoco manejaba autos lujosos ni vestía ropa de marca. Y sin embargo, cada martes por la tarde, jóvenes, adultos y hasta ancianos se reunían en la banca del parque donde él acostumbraba sentarse. No había convocatoria oficial. No cobraba entrada. Solo estaba él y su disposición a enseñar. Le decían el mentor de los martes, aunque él insistía en que no era maestro de nadie. Yo solo cuento lo que viví y lo que entendí, decía. Ustedes verán qué hacen con eso. Pero sus palabras tenían algo. No eran consejos comunes. Eran fragmentos de experiencia convertidos en oro. Y no hablaba para impresionar. Hablaba para despertar. Una vez, un joven llamado Esteban, lleno de ansiedad por su futuro, le preguntó: Don Aurelio, ¿qué debo hacer para no fracasar en la vida? Aurelio sonrió, apoyó el bastón sobre sus rodillas, y dijo: Fracasar no es el problema, hijo. El problema es dejar de crecer después de fracasar. Si no quieres fracasar nunca, entonces no hagas nada.
Pero si quieres vivir en serio, prepárate para caer, aprender y levantarte más sabio. Otra tarde, una señora preocupada por sus finanzas se sentó a su lado. Trabajo mucho, pero no veo resultados. ¿Qué estoy haciendo mal? Y él le respondió: puede que estés trabajando con tus manos, pero no con tu mente. La prosperidad no llega solo con esfuerzo, sino con dirección. ¿Dirección? Sí. Pregúntate, ¿a dónde te está llevando lo que haces todos los días? A lo largo de los años, don Aurelio compartió muchas ideas, principios y frases que quedaban resonando en quienes lo escuchaban. No eran teorías complicadas. Eran como piedras pequeñas que, bien lanzadas, podían romper muros enormes en la mente de una persona. Algunas de sus frases más repetidas eran: el que no administra lo poco, jamás manejará lo mucho. El talento sin carácter es como un barco sin timón. El tiempo es más caro que el oro, pero la gente lo gasta como si sobrara. No puedes cosechar lo que nunca sembraste. Cuando la mente se abre, no vuelve a cerrarse jamás. Lo curioso es que nadie sabía realmente de dónde venía don Aurelio. Algunos decían que había sido empresario. Otros, que había vivido muchos años en el extranjero. Él nunca confirmaba nada. Solo decía: fui lo que necesitaba ser. Ahora soy lo que quiero ser. Un martes, Esteban regresó con una libreta llena de ideas y preguntas. Había comenzado un pequeño negocio de comida saludable. Estaba emocionado, pero también agobiado. Don Aurelio, me está yendo bien, pero no tengo tiempo para nada. Siento que mi vida es solo trabajo. El anciano lo miró con ternura. Hijo, estás confundiendo ocupación con progreso. La prosperidad también se mide en equilibrio. ¿Equilibrio? Sí. Tiempo para ti, para tu gente, para tu cuerpo, para tu alma. Si ganas dinero pero pierdes salud, relaciones o alegría, ¿eso es ganar? Esteban quedó en silencio. Don Aurelio continuó: apunta esto, no te conviertas en esclavo de tu propio sueño. Aprende a soltar un poco, a delegar, a descansar con intención. Las enseñanzas de Aurelio eran sencillas, pero profundas. En una de sus charlas improvisadas, compartió lo que él llamaba las 4 columnas de una vida próspera. Claridad, saber qué quieres y por qué lo quieres. Carácter, hacer lo correcto, aunque sea difícil. Constancia, avanzar, incluso cuando no se vea resultado inmediato. Conexión, cultivar relaciones sanas y significativas. Si una de esas columnas se debilita, la casa entera se tambalea, decía. Con el tiempo, más personas comenzaron a grabar sus palabras, a escribirlas en blogs, a compartirlas en redes. Pero él seguía yendo al mismo banco, con su bastón, su sombrero y su calma. Nunca quiso dinero por sus palabras. Solo pedía una cosa: pongan en práctica aunque sea una idea. Y cuando prosperen, enséñensela a otro. Que convertidos en oro. Y no hablaba para impresionar. Hablaba para despertar. Así fue como, sin oficinas, sin títulos y sin fama, don Aurelio transformó más vidas que muchos grandes conferencistas. Porque no hablaba desde el ego. Hablaba desde la experiencia. Y no buscaba seguidores. Buscaba sembradores. Un martes dejó de ir. La banca quedó vacía. Muchos preguntaron por él, pero nadie supo dar razón.
Algunos decían que simplemente se fue a otra ciudad. Otros, que había cumplido su misión. Lo cierto es que sus palabras siguieron resonando en las mentes de quienes lo escucharon. Y Esteban, aquel joven inquieto, fue quien tomó su lugar. No con respuestas, sino con preguntas. No con certezas, sino con disposición a escuchar y compartir lo aprendido. Así nace la verdadera prosperidad, cuando la sabiduría no se guarda, sino que se transmite. Y cuando el conocimiento se convierte en legado. Porque los mentores verdaderos no necesitan escenarios ni aplausos. Solo un banco, una voz clara y el corazón dispuesto a enseñar lo que la vida les enseñó a ellos. Capítulo 8. El mapa escondido en la rutina diaria. Muchos buscan un gran secreto para alcanzar la prosperidad. Esperan encontrarlo en un libro oculto, en un video revelador, en un mentor iluminado o en una fórmula mágica que transforme sus vidas en cuestión de semanas. Pero rara vez miran hacia el lugar donde ese secreto siempre ha estado, la rutina diaria. La rutina ha sido injustamente subestimada. Se la acusa de ser aburrida, monótona, sin chispa. Pero la verdad es que la rutina no es el problema. El problema es vivirla sin conciencia, sin dirección, sin intención. Imagínalo así, cada día es como una hoja de ruta. Y cada acción que realizas, por mínima que sea, es una coordenada. Si tus acciones están mal alineadas, tu rumbo también lo estará. Si tus acciones están conectadas con tu propósito, entonces, aunque avances lento, te estás acercando a donde quieres llegar. Don Jamie era un taxista de 54 años que llevaba más de 2 décadas manejando por las calles de una ciudad gris y congestionada. Cada día hacía el mismo recorrido, con los mismos clientes, los mismos semáforos, los mismos atascos. Y como muchos, había caído en el automatismo, se levantaba, conducía, comía, dormía. Sin preguntarse nada. Sin observar nada. Sin cambiar nada. Hasta que un día, un pasajero extranjero le preguntó: ¿Usted siempre hace lo mismo? Don Jaime se encogió de hombros. Sí, joven. Así es la vida. El pasajero lo miró con una sonrisa y le dijo: La vida no es así. La vida es como uno la hace. Si repite lo mismo sin intención, se convierte en un actor de fondo. Pero si observa lo que hace, lo mejora y le encuentra sentido, se vuelve el protagonista. Ese día, algo en Don Jamie cambió. No dejó de ser taxista, pero dejó de ser automático. Comenzó a escuchar audiolibros mientras conducía. A preguntar a sus pasajeros qué hacían y cómo habían llegado hasta ahí. A leer media hora cada noche. A escribir ideas sueltas en una libreta. A la rutina le añadió conciencia. Y a la conciencia le sumó dirección. 3 años después, Don Jamie abrió su primera agencia de movilidad sostenible con choferes capacitados y tecnología propia. ¿El secreto? Tomar control de su rutina diaria y convertirla en una escalera. Detente un momento. Piensa en tu día de hoy. ¿Te levantaste con intención o por obligación? ¿Desayunaste con calma o corriendo? ¿A quién le hablaste con sinceridad? ¿Cuánto tiempo usaste en cosas que no aportan nada? ¿En qué invertiste tu energía, tu atención, tu mente? Estas preguntas no son filosóficas. Son prácticas. Porque la prosperidad no se construye en los días extraordinarios. Se construye en lo ordinario, cuando decides que cada pequeño acto tendrá un propósito.
Los prósperos no esperan tener un gran momento para mejorar su vida. Crean miles de pequeños momentos valiosos con lo que tienen a mano. Veamos algunos elementos del mapa escondido en tu rutina diaria. Cada uno puede parecer insignificante hasta que lo observas con lupa. 1. Tus mañanas. ¿Cómo empieza tu día? Muchos prenden el teléfono antes de abrir bien los ojos. Revisan mensajes, noticias trágicas, redes sociales llenas de vidas ficticias. Y así, en menos de 5 minutos, ya están cargados de ansiedad y distracción. Los prósperos protegen sus mañanas como oro. Usan esos primeros minutos para ordenar la mente, conectar con su propósito, visualizar su día, agradecer, planear. Un cambio pequeño, despiértate 15 minutos antes solo para ti. Sin pantalla. Sin ruido. Solo tú y tus pensamientos alineados. 2. Lo que consumes, más allá de la comida. No solo comes con la boca. También te alimentas con lo que ves, oyes, lees, hablas. ¿Pasas una hora viendo videos vacíos o leyendo algo que te eleve? ¿Conversas con personas que te retan o que solo se quejan? El próspero elige cuidadosamente sus insumos. Consume libros, ideas, conversaciones y experiencias que lo nutran. Sabe que la mente también necesita buena dieta. 3. Tus hábitos silenciosos. Todo lo que haces sin darte cuenta está creando tu futuro. ¿Cómo respondes ante un error? ¿Cómo manejas una crítica? ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando nadie te ve? Cada uno de esos gestos es una semilla. Y lo que siembras hoy, lo cosecharás mañana. 4. Lo que postergas. La prosperidad huye de quienes viven diciendo: mañana lo hago. Después aprendo. Otro día empiezo. El mapa está en lo que eliges no hacer también. Cada mañana lo intento puede convertirse en un mes perdido, un año dormido, una vida detenida. 5. Las microdecisiones. ¿Sabías que tomas más de 30.000 decisiones pequeñas cada día? Muchas son automáticas, pero todas suman. ¿Le sonríes o no al que te saluda? ¿Tomas agua o bebida azucarada? ¿Te quejas o agradeces? ¿Te gastas el cambio o lo guardas? Cada una de esas decisiones no es neutral. Son flechas que apuntan a un futuro. Al sumar 1000 flechas en la dirección correcta, tarde o temprano llegas. Así que sí, la rutina puede ser una trampa o un trampolín. Depende de cómo la uses. Los millonarios que construyen imperios, los escritores que marcan generaciones, los líderes que transforman realidades. Todos tienen algo en común: convierten lo común en extraordinario a través de la repetición con propósito. No esperes un cambio externo para actuar. Usa lo que ya tienes. Aprovecha tu día como si fuera un tesoro escondido. Porque lo es. Si el éxito fuera una llave, la rutina sería la cerradura. Y si la usas bien, abrirás puertas que hoy ni siquiera ves. No busques más mapas secretos. El mapa está en tu día. Y el rumbo lo trazas tú. Capítulo 9. Más allá de la comida. Prosperidad colectiva, el poder de los otros. Durante mucho tiempo, se nos enseñó a imaginar la prosperidad como una hazaña solitaria. Como si fuera un camino en el que uno avanza solo, luchando contra todo y contra todos hasta llegar a la cima. Pero esa imagen es incompleta. Porque aunque la prosperidad comienza en uno mismo,
nunca florece por completo sin nosotros. En los barrios humildes de muchas ciudades del mundo hay ejemplos silenciosos de este principio. Gente que no tiene mucho, pero se ayuda. Se cuida. Se comparte el pan, el consejo, el abrigo. Y aunque sus cuentas bancarias sean modestas, viven con algo que muchos millonarios en mansiones desconocen, una red humana que los sostiene. Sara era una joven madre soltera que vivía en una zona periférica. Trabajaba largas horas como operaria en una fábrica y apenas le alcanzaba para lo básico. Su hija, de 6 años, pasaba muchas tardes sola. Un día, una vecina tocó su puerta. Vi que llegas tarde. Si quieres, puedo cuidar a tu pequeña después del colegio. Así no estás solita. Esa vecina no era rica. Pero su gesto fue riqueza en acción. Y eso permitió que Sara comenzara a estudiar por las noches. 3 años después, consiguió un mejor trabajo. Y cuando pudo, ayudó a otra madre joven en su misma situación. Ese es el poder de la prosperidad colectiva. Una cadena de apoyo donde nadie lo hace todo, pero todos hacen algo. Y ese algo, cuando se multiplica, cambia vidas enteras. En una cultura que glorifica el hazlo tú solo, ser parte de una comunidad sólida, generosa y con visión compartida es un acto revolucionario. Porque la verdadera prosperidad no se mide solo en lo que acumulas, sino también en lo que generas en la vida de otros. Los emprendedores más exitosos del mundo no crecieron solos. Tuvieron aliados, mentores, amigos que creyeron en ellos antes de que tuvieran resultados. Cometieron errores y alguien los orientó. Cayeron y alguien los sostuvo. Cuando empezaron a prosperar, compartieron, enseñaron, devolvieron. Y esa rueda siguió girando. En muchas comunidades de Asia y África, existe el concepto de Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos. Esta filosofía sostiene que el bienestar personal no es sostenible sin el bienestar colectivo. Y que la abundancia de uno debe fortalecer a muchos, no aislar al que la alcanza. Piénsalo así, una planta aislada puede crecer. Pero un jardín florece cuando hay diversidad, conexión, intercambio. Lo mismo ocurre con las personas. Cuando tú prosperas, inspiras. Cuando ayudas a otro a prosperar, multiplicas. Y cuando varias personas deciden caminar hacia una vida mejor, sin envidias ni competencia destructiva, se crea una comunidad resiliente, poderosa, invencible. Ahora, ¿cómo se construye esa prosperidad colectiva? Aquí tienes algunas claves prácticas que muchos han aplicado con resultados reales. 1. Comparte lo que sabes. No necesitas ser un experto para enseñar algo. Si aprendiste a administrar tu dinero, compártelo. Si descubriste una herramienta útil, recomiéndala. Si lograste salir de una mala racha, cuéntalo. Lo que a ti te tomó años, puede ahorrarle sufrimiento a alguien si lo compartes. 2. Apoya negocios locales. Cada vez que compras a una emprendedora de tu barrio, a un joven que empieza, a un vecino que arranca, estás sembrando prosperidad. Estás diciendo con tu acción: creo en ti. Y eso vale más que 1000 likes. 3. Construye puentes, no muros. No todos piensan como tú. No todos tienen tu ritmo ni tu enfoque. Pero en vez de juzgar o alejarte, busca unir. Escucha más. Ayuda sin esperar. La prosperidad se expande donde hay puentes, no donde hay barreras.
4. Crea entornos donde hablar de progreso sea normal. Hay casas donde hablar de dinero es tabú. Hay barrios donde hablar de crecer se ve como traición. Hay círculos donde quien prospera es atacado. Rompe con eso. Crea espacios donde sea natural decir: ¿qué estás aprendiendo? ¿En qué estás invirtiendo? ¿Qué hábitos estás construyendo? Haz de la prosperidad un tema cotidiano, no un privilegio lejano. 5. Celebra los logros ajenos como si fueran tuyos. El envidioso nunca prospera. El que aplaude el éxito de otros, lo atrae. El que impulsa, siempre termina subiendo con los que ayuda. Una comunidad no se mide por cuántos son, sino por cómo se tratan entre sí. Y una familia no se hace próspera cuando uno avanza solo, sino cuando todos se empujan hacia arriba. Nadie llega lejos completamente solo. Y quien cree que no necesita de nadie, tarde o temprano choca con su propio ego. Tú puedes ser ese que inicia el cambio. Ese que comparte sin esperar nada. Ese que ofrece una mano. Ese que pregunta: ¿cómo puedo ayudarte? Y ese que, cuando le va bien, regresa para decir: aquí estoy, ¿a quién puedo levantar ahora? La prosperidad es un fuego que se multiplica cuando enciende otras velas. No se apaga al compartirla. Al contrario, se hace más fuerte. En un mundo donde muchos compiten por sobresalir, la idea de construir con otros puede sonar ingenua. Pero los hechos lo demuestran: las comunidades prósperas son aquellas que crecen juntas. Donde uno enseña y otro aprende. Donde uno cae y otro sostiene. Donde uno sueña y otros ayudan a realizarlo. La historia de Raúl y Lidia, por ejemplo, es prueba viva de eso. Raúl era albañil. Cada día trabajaba bajo el sol, construyendo casas para otros sin tener la suya. Lidia era profesora de inicial, entregada a sus alumnos, pero sin tiempo ni dinero para seguir estudiando. Ambos vivían en el mismo vecindario, pero apenas se saludaban. Un día, coincidieron en un taller comunitario de educación financiera que ofrecía un grupo de voluntarios. Allí aprendieron a manejar su dinero, a reducir gastos hormiga, a ahorrar en pequeños sobres. Pero lo que realmente cambió sus vidas no fue el contenido del curso. Fue la conexión entre ellos y con los otros participantes. Comenzaron a reunirse una vez por semana. A compartir lo que funcionaba y lo que no. A pasar ideas, contactos, oportunidades. Se convirtieron en una célula de prosperidad en medio de un barrio con muchas carencias. En solo un año, Raúl dejó de trabajar de forma informal y se convirtió en contratista. Lidia aplicó a una beca virtual y comenzó a especializarse en educación emocional. Una señora del grupo aprendió a usar redes sociales y triplicó las ventas de sus postres. Un joven desempleado aprendió oficios con Raúl y ahora ya tiene sus propios clientes. Todo esto no sucedió por suerte. Sucedió porque decidieron organizarse, confiar, colaborar. Uno de los mayores errores en la búsqueda de prosperidad es intentar subir una montaña empujando a los demás hacia abajo. El ego malentendido crea islas. La colaboración inteligente construye puentes. Y ningún puente se cruza solo. Algunas personas creen que ayudar a otros les hace más vulnerables. Pero en realidad, los vuelve más fuertes. Porque cuando otros crecen gracias a ti, se crea una red de apoyo mutuo que te respalda, te protege y te impulsa. Imagina si cada persona que prosperara, en vez de alejarse, regresara para sembrar conocimiento en su comunidad.
El efecto dominó sería imparable. Niños crecerían con mejores ejemplos. Jóvenes tendrían más opciones. Adultos tendrían menos miedo. Ancianos serían escuchados y valorados. La verdadera prosperidad colectiva no es caridad. No es dar desde la superioridad. Es compartir desde la experiencia. Es extender la mano no desde el pedestal, sino desde la empatía. Veamos 5 hábitos de personas que promueven la prosperidad colectiva en la práctica. 1. No compiten por ego, comparten por visión. Ven a otros como compañeros de camino, no como amenazas. Saben que hay espacio para todos y que crecer no es un juego de suma cero. Y por eso, se alegran cuando otro también lo logra. 2. Hablan en plural. En vez de decir yo logré, dicen nosotros construimos. En vez de mi negocio creció, dicen crecimos porque alguien me dio la mano. Usan un lenguaje que une, no que separa. 3. Cuidan las palabras que siembran. No critican con veneno, corrigen con intención. No ridiculizan al que empieza, lo animan. No chismean, informan. Saben que las palabras construyen o destruyen redes. 4. Valoran al otro por lo que aporta, no por lo que aparenta. En la comunidad próspera, el respeto no se gana con marcas ni diplomas, sino con actitud, acción y honestidad. Se escucha al joven sin experiencia. Se honra al mayor con sabiduría. Se da espacio a todos, no solo al que brilla. Actúan local, piensa en global. Lo que hacen en su barrio, lo imaginan creciendo. Lo que enseñan en su casa, lo sueñan en escuelas. Su impacto comienza en lo pequeño, pero no tiene techo. El secreto de muchas culturas prósperas está en su tejido social. No temen compartir sus mejores prácticas. No esconden su conocimiento como si fuera oro. Lo multiplican. Lo transmiten. Lo celebran. Tú puedes iniciar ese efecto en tu propio entorno. No necesitas tenerlo todo. Solo necesitas dar un paso. Escuchar más. Apoyar sin esperar. Enseñar lo que sabes. Invertir en la mejora de otros. Y cuando veas que alguien florece gracias a tu semilla, entenderás una verdad profunda. La prosperidad compartida sabe mejor que la individual. Si llegas a la cima, no subas solo. Haz una pausa. Mira hacia abajo. Y grita fuerte. Aquí hay espacio para más. Ven, yo te ayudo. Ese es el verdadero legado de un próspero. Capítulo 10. Epílogo, el legado del hombre próspero. El hombre próspero no siempre fue el más rápido, ni el más fuerte, ni el más brillante. Pero fue el más intencional. Mientras otros corrían sin rumbo, él caminaba con propósito. Mientras otros acumulaban cosas, él construía significado. Mientras muchos medían su valor por lo que tenían, él lo medía por lo que dejaba en los demás. No se convirtió en próspero de la noche a la mañana. Pasó por dudas, por tropiezos, por temporadas de oscuridad. Tuvo que vencer enemigos invisibles, la resignación, el juicio ajeno, el miedo, la comodidad, la ignorancia, el ego. Pero no se rindió. Porque había entendido algo que cambió su historia para siempre. La prosperidad no es un destino, es un estilo de vida. No se alcanza una vez y ya. Se cultiva. Se riega. Se cuida. Como una planta que florece cada día, solo si hay sol, agua y paciencia.
El hombre próspero no nació sabiendo. Aprendió. No nació rodeado de oportunidades. Las creó. No esperó tener todo a favor. Hizo que el viento sople donde otros decían que no había esperanza. Vivió de manera sencilla, pero con principios firmes. Que la disciplina vence al deseo fácil. Que el conocimiento libera más que el dinero. Que la gratitud abre puertas donde antes solo había muros. Que invertir en uno mismo es el primer paso para cambiarlo todo. Que quien ayuda a otros, prospera 2 veces, en el alma y en el camino. En su comunidad, era conocido no por lo que tenía, sino por lo que inspiraba. No por sus logros, sino por sus actos. Y cuando hablaba, no alzaba la voz para que lo escuchen. Lo hacía con calma, para que lo entiendan. Su legado no estaba en un testamento. Estaba en las personas que lo recordaban con estas palabras. Gracias a él, me atreví. Gracias a él, aprendí a ahorrar. Gracias a él, dejé de tenerle miedo al futuro. Gracias a él, entendí que aún podía cambiar mi destino. En sus últimos años, escribió una frase en una hoja vieja que guardaba en su escritorio. Era su resumen de vida. Su mensaje final. Y decía: la riqueza puede perderse. La prosperidad, no. Porque vive en lo que soy, no en lo que tengo. Si lo entendiste, enséñalo. Si te transformó, multiplícalo. Si aún estás empezando, no te detengas. Porque cada paso que das con intención, es una herencia para los que vienen detrás. Ese fue su verdadero legado. No una fortuna en números, sino una cadena de ejemplos, palabras y actos que despertaron la semilla de prosperidad en otros. Y ahora esa semilla está en ti. La has leído. La has escuchado. La llevas contigo. ¿Qué harás con ella? La puedes guardar. O puedes sembrarla. Regarla. Protegerla. Y permitir que florezca, no solo en tu vida, sino en cada persona que te rodea. Porque al final, el verdadero hombre próspero no deja estatuas, deja huellas. No deja herencias, deja principios. Y su historia no se mide en años, sino en vidas tocadas. Tú puedes ser ese hombre. O esa mujer. Ese mentor. Esa inspiración. Ese inicio de una nueva historia. Hoy. No mañana. Porque mientras estás leyendo esto, todavía hay tiempo. Y donde hay tiempo, hay posibilidad. Y donde hay posibilidad, hay prosperidad. Capítulo 11. Errores que empobrecen sin que te des cuenta. Era viernes por la tarde y don Elías contaba monedas en su cocina como quien intenta sumar un milagro. Tenía 64 años, una pensión modesta y una sensación amarga que se le alojaba en el pecho cada fin de mes. No sé en qué se me fue todo. Durante su juventud, Elías había ganado bien. Fue chofer de camiones internacionales, cruzó fronteras, cobró en dólares, compró electrodomésticos antes que nadie en su calle. Siempre invitaba, siempre prestaba, siempre decía: para eso trabajo, para disfrutar. Y disfrutó, claro. Hasta que el cuerpo dijo basta. Hasta que los encargos se acabaron. Hasta que las cosas que compró dejaron de funcionar. Y él no tenía nada en que sostenerse. Una tarde, mientras conversaba con su nieto, éste le preguntó: abuelo, ¿por qué no invertiste?
Elías lo miró como si le hubieran hablado en chino. ¿Invertir? ¿Y eso con qué se come? Fue la primera vez que se dio cuenta de que había trabajado toda su vida, pero nunca aprendió cómo conservar ni multiplicar lo que ganaba. Y peor aún, había cometido errores tan comunes, tan silenciosos, que jamás los vio venir. Los errores que empobrecen no siempre se sienten como equivocaciones. A veces se disfrazan de costumbre, de confianza, de yo sé lo que hago. Pero como gota sobre piedra, van desgastando la estabilidad. Hasta que un día, la prosperidad se vuelve solo un recuerdo. Elías cometió muchos de esos errores. Y aunque no podía cambiar el pasado, decidió contar su historia para que otros no repitieran lo mismo. Primer error: creer que el dinero nunca se acaba. Yo pensaba que mientras tuviera manos, tendría trabajo. Que mientras me levantara temprano, algo saldría. Las de vidas ficticias. Y así, en menos de 5 minutos, ya están cargados de ansiedad y distracción. Pero nadie te dice que la salud se agota. Que la economía cambia. Que los amigos desaparecen cuando ya no puedes invitar. Elías aprendió tarde que el dinero no dura por lo que ganas, sino por lo que haces con él. Segundo error: gastar para impresionar. Tenía la camioneta más grande. Siempre me vestía con lo mejor. Y si alguien necesitaba algo, yo pagaba. Pero no lo hacía por generosidad. Lo hacía por orgullo. Por demostrar. Por no sentirse menos. Uno cree que mostrar es tener. Pero a veces, mostrar demasiado es esconder lo que te falta. Tercer error: nunca aprender de dinero. Elías sabía manejar un motor, una ruta, una carga. Pero jamás supo cómo funcionaba un interés compuesto, cómo hacer un presupuesto, cómo invertir. No era flojera. Era miedo a parecer ignorante. Y ese miedo le costó años de esfuerzo sin frutos duraderos. Nunca preguntes con vergüenza. Porque lo que no aprendes, lo terminas pagando con la vida. Cuarto error: creer que ayudar es siempre decir que sí. Me pedían dinero y yo prestaba. No sabía decir que no. Me daba pena. Pero muchas veces no le devolvían. Y otras, la ayuda solo alimentaba irresponsabilidades. Aprendí que ayudar no es dar todo, sino dar lo justo, en el momento correcto, y enseñar también a salir adelante. Quinto error: dejar todo para después. Quería ahorrar, pero el mes que viene. Quería empezar un negocio, pero después del viaje. Quería aprender algo nuevo, pero ya era tarde. Y ese después se convirtió en años. Y los años en oportunidades perdidas. Ahora, Elías no da consejos. Cuenta su historia. Y cuando alguien lo escucha con atención, dice algo simple pero profundo. La pobreza no siempre llega por falta de trabajo. A veces llega por falta de dirección. Al final de su vida activa, Elías comprendió que prosperar no es solo una cuestión de suerte o talento. Es también evitar ciertos caminos que parecen cómodos, pero son trampas. Es decir, no cuando todos dicen sí. Es aprender lo que nadie te enseñó. Y tener la humildad para cambiar, incluso cuando ya parece tarde. Hoy, vive con lo justo. Pero su nieto ya está en la universidad. Y su hija administra con sabiduría su pequeño negocio. Porque él se atrevió a hablar. A reconocer. A advertir.
Los errores que empobrecen son como grietas en la base de una casa. Al principio, parecen pequeñas. Pero si no las ves, si no las reparas, terminan por derrumbarlo todo. ¿Y tú, que estás a tiempo, te has detenido a revisar tu base? No hay nada más valiente que un hombre que decide corregirse. Y nada más poderoso que una mujer que decide educarse. La prosperidad no empieza cuando todo va bien. Empieza cuando dejas de hacer lo que te aleja de ella. Capítulo 12. Prosperidad en familia, crecer sin perder la unión. El dinero empezó a entrar como nunca antes, y sin darse cuenta, Camila y Ernesto comenzaron a alejarse. No fue por falta de amor. No fue por discusiones violentas. Fue por una sutil acumulación de silencios. Por agendas que ya no se cruzaban. Por una hora no puedo que se repetía sin malicia, pero con consecuencias. Vivían juntos desde hacía 15 años. Se conocieron en la universidad. Soñaban con viajar, tener hijos, montar un pequeño negocio y construir una vida sin carencias. Por muchos años, lo único que tenían era ese sueño. Y fue suficiente. Compartían arroz con huevo, tardes sin televisión, y un único abrigo que se turnaban en invierno. Pero eran uno. Eran risa. Eran complicidad. Con el tiempo, todo cambió. El negocio prosperó. Camila, que había iniciado vendiendo postres desde casa, ahora tenía 2 locales, 3 empleadas y una línea de distribución. Ernesto, que empezó como asistente contable, llegó a ser gerente en una firma importante. Y lo que parecía la llegada de la ansiada prosperidad, comenzó a enfriar lo que antes ardía sin esfuerzo. Las cenas familiares se convirtieron en entregas a domicilio. Las conversaciones profundas en intercambios breves sobre facturas o tareas del colegio. Su hijo mayor, Mateo, de 10 años, empezó a preguntar: ¿hoy también van a llegar tarde? Un viernes cualquiera, Ernesto llegó exhausto y encontró a Camila dormida sobre la laptop. A su lado, una lista de pedidos. Se quedó unos segundos mirándola, y en ese instante, recordó la noche en que la ayudó a empacar su primer flan para vender. Recordó su risa. Sus ojos llenos de ilusión. Su promesa: cuando salgamos adelante, vamos a tener más tiempo para nosotros. Y ahí estaba. 15 años después. Con dinero, sí. Pero sin ese nosotros. Esa noche no durmió. Y al día siguiente, al desayuno, habló. Creo que estamos haciendo todo bien, excepto lo más importante. Camila dejó la taza en la mesa. Lo miró con cansancio y miedo. Pensó que era el preámbulo de una despedida. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Que estamos prosperando hacia afuera, pero empobreciendo hacia adentro. Lloraron. No por rabia. Por tristeza. Por darse cuenta de lo que estaban perdiendo sin notarlo. Y ahí mismo, en la mesa de la cocina, decidieron algo. No dejarían que el éxito los separara. Porque si una familia se rompe mientras prospera, entonces no es verdadera prosperidad. Durante las siguientes semanas, hicieron pequeños grandes cambios. No renunciaron al trabajo, ni vendieron el negocio. Solo comenzaron a darle a su tiempo juntos el mismo nivel de importancia que le daban a las ventas o los informes. Rediseñaron horarios. Redujeron compromisos innecesarios. Cenaban juntos sin pantallas. Escuchaban más.
Se preguntaban cómo estaban, no solo qué hicieron. Y, lo más importante, empezaron a construir nuevamente sus sueños como pareja, no solo como proveedores. Un domingo, mientras Mateo jugaba en el jardín, Camila le dijo a Ernesto: ¿te das cuenta? No hemos ganado más dinero este mes, pero me siento más rica que nunca. Y él sonrió. Porque volvimos a ser lo que éramos antes de tenerlo todo. La familia no es un sacrificio en la ruta hacia la prosperidad. Es la razón por la que esa ruta vale la pena. Un hogar no se mide por los metros cuadrados, sino por la calidad de los abrazos. Y si uno tiene que perder la conexión con los suyos para mejorar su vida, entonces no la está mejorando, solo la está decorando. Prosperar en familia no es tarea sencilla. Requiere intención, presencia, decisión. Pero es posible. Y cuando se logra, no solo se construye un buen presente. Se siembra una herencia emocional que ninguna crisis podrá quitarle a tus hijos. Una familia unida, con visión común, con amor activo, con conversación honesta. Es la forma más poderosa de prosperidad que existe. Porque donde hay unión, hay fuerza. Y donde hay amor, hay abundancia. Capítulo 13. El poder del entorno, con quien caminas, hacia donde llegas. A veces no es que no tengas talento. A veces no es que no tengas disciplina. Es que estás rodeado de personas que no creen en lo que estás intentando construir. Y sin darte cuenta, eso pesa. Y mucho. Ignacio era un muchacho con ideas. Tenía esa inquietud brillante en los ojos, ese tipo de energía que siempre busca una mejora, un cómo podría hacerse mejor. Desde pequeño imaginaba inventos, soñaba con negocios, con soluciones prácticas para problemas cotidianos. Pero cada vez que lo compartía, alguien lo bajaba. ¿Y tú quién te crees? Eso no da plata. Mejor busca un trabajo fijo. Tierra, muchacho. Sueñas mucho. Ignacio creció con la sensación de que soñar estaba mal. De que tener ambición era peligroso. De que lo mejor era conformarse y no hacer olas. Durante años, se quedó quieto. Trabajaba en lo básico. Callaba sus ideas. Sonreía por fuera y se apagaba por dentro. Hasta que un día, conoció a Mariana. Mariana no era millonaria. Tampoco famosa. Pero tenía algo que Ignacio nunca había visto en alguien: miraba sin burlarse, escuchaba sin interrumpir y respondía sin juicio. Una tarde, mientras compartían un café, él le dijo en voz baja: tengo una idea, pero no sé si decirla. Ella lo miró directo a los ojos. Dila. Aquí nadie mata ideas. Aquí las sembramos. Y él habló. Por horas. Ideas que había guardado por años. Sueños que creía infantiles. Planes que había escondido por miedo. Mariana no solo lo escuchó. Tomó notas. Le hizo preguntas. Lo retó. Pero sin burlas. Sin sarcasmo. Sin veneno. Esa noche, Ignacio no durmió. Sintió que alguien había encendido la luz de un cuarto que siempre mantuvo cerrado. Ese fue el principio. Con el tiempo, Ignacio empezó a cambiar su entorno. No dejó de lado a su familia ni a sus amigos de infancia, pero decidió construir una nueva tribu. Una tribu de gente que construye, que comparte, que pregunta cómo ayudarte,
no cómo frenarte. Y eso cambió su vida. Hay entornos que te nutren. Y hay entornos que te secan. Lo difícil es reconocerlo, porque a veces, lo tóxico se disfraza de cariño. No todos los que te quieren saben acompañarte. Algunos te aman, pero desde el miedo. Otros te respetan, pero no te entienden. Y otros simplemente no toleran que crezcas porque les recuerda que ellos se quedaron. Prosperar exige valor. Y uno de los actos más valientes que puedes hacer es elegir conscientemente con quién caminas. No por orgullo. No por desprecio. Sino por salud. Por enfoque. Por crecimiento. Los entornos son como el suelo para una planta. Si es fértil, floreces. Si es árido, te marchitas. Puede ser una buena semilla, pero si estás plantado donde no hay nutrientes, no creces. ¿Y cómo se identifica un buen entorno? Aquí no se trata de estatus. Se trata de energía, visión, palabra. Un entorno sano. Celebra tus avances sin envidia. Te corrige con respeto. Te inspira a dar más, no te arrastra a conformarte. Habla de ideas, no solo de personas. Cree en ti, incluso cuando tú dudas. Mariana fue eso para Ignacio. Y él, con los años, también se convirtió en eso para otros. Porque cuando alguien te ayuda a crecer sin aplastarte, no solo le agradeces, quieres convertirte en lo mismo para alguien más. Hoy, Ignacio lidera una comunidad de emprendedores jóvenes que creen en el poder del trabajo, la fe, el conocimiento y la colaboración. No todos tienen títulos, pero todos tienen hambre de crecer. Y se cuidan, se enseñan, se corrigen, no compiten, se impulsan. Cuando le preguntan cómo lo logró, responde: no cambié por tener más dinero. Cambié por estar cerca de gente que me empujó hacia lo que yo ya era, pero no me atrevía a hacer. Si estás leyendo esto y te sientes estancado, mira alrededor. Tal vez no eres tú. Tal vez es que estás caminando con personas que ya no caminan. La buena noticia es que puedes cambiar eso. No se trata de cortar a todos, ni de quedarte solo. Se trata de elegir con quién compartes tus espacios, tus ideas, tus horas, tus sueños. Porque en la vida real, no llegamos lejos con cualquiera. Llegamos lejos con los que nos acompañan sin sabotearnos. Con los que aplauden sin fingir. Con los que corrigen sin humillar. Y si aún no encuentras ese entorno, no te preocupes. Empieza a ser tú ese entorno para otros. Y verás cómo empiezan a aparecer personas en el mismo camino que tú. Los caminos más prósperos no son los que se recorren en soledad. Son los que se llenan de buena compañía, buen diálogo y buena intención. Recuerda, con quien caminas, determina hacia dónde llegas. Capítulo 14. La visión a largo plazo, pensar más allá del mes que viene. Mientras muchos piensan en cómo sobrevivir esta semana, unos pocos están diseñando los próximos 10 años. Eso no los hace mejores. Los hace estratégicos. Los hace pacientes. Los hace visionarios. Claudia tenía 33 años cuando decidió que su vida no podía seguir en piloto automático. Era enfermera. Honesta, dedicada, querida por sus pacientes. Pero cada mes era igual, cobraba, pagaba, sobrevivía. Sin vacaciones, sin colchón, sin planes.
Un día, mientras esperaba su turno en la fila del banco, escuchó una frase de un anciano que estaba delante de ella. Él le decía a su nieto: cuando uno vive solo para el mes que viene, nunca llega a tener una vida propia. Solo corre detrás de lo urgente y se olvida de lo importante. Esa frase no le cayó como un consejo. Le cayó como un espejo. Esa noche, Claudia se sentó con un cuaderno nuevo. En la portada escribió: ¿dónde quiero estar dentro de 5 años? Y durante horas, respondió sin censura. No solo escribió metas. Escribió sensaciones. Ritmos de vida. Formas de despertar. Vínculos que quería sanar. Lugares donde soñaba servir. Ese fue el comienzo de su visión. Una visión no para lucirse, sino para vivirse. Desde entonces, cada decisión la empezó a medir con una nueva regla. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Y eso cambió su forma de trabajar, de gastar, de hablar, de alimentarse, de amar. Claudia no se volvió rica de la noche a la mañana, pero sí se volvió intencional, que es la primera forma de riqueza. El problema de vivir sin visión no es solo que te sientes perdido. Es que empiezas a aceptar lo que sea. Cualquier empleo. Cualquier pareja. Cualquier gasto. Cualquier excusa. Porque quien no sabe hacia dónde va, se conforma con lo que encuentra. Pensar a largo plazo no es solo una habilidad. Es un acto de fe. Fe en que tu esfuerzo de hoy va a germinar, aunque el fruto tarde. Fe en que hay algo más allá del cansancio, del caos, del presente que pesa. Los visionarios no tienen poderes mágicos. Tienen claridad. Y disciplina. Y foco. De vida. Formas de despertar. Vínculos que quería sanar. Lugares donde soñaba servir. Y cuando fallan, porque también fallan, ajustan sin rendirse. Claudia empezó a ahorrar, aunque al principio fueran monedas. Aprendió de inversiones básicas. Buscó un mentor. Tomó un curso los fines de semana. Y 3 años después, lanzó su propia iniciativa de atención integral a adultos mayores en casa. No era solo un negocio. Era su visión convertida en servicio. A veces, cuando habla en charlas o le preguntan cómo lo logró, responde sin rodeos. No eres tú. Tal vez es que estás caminando con personas que ya no caminan. Primero, dejé de correr. Me detuve a mirar mi vida desde arriba, como si fuera un mapa. Y ahí entendí que, si seguía así, el tiempo iba a pasar, pero yo no iba a avanzar. Muchos no piensan en el futuro porque creen que planear es perder el tiempo. Pero lo cierto es que el futuro llega igual, lo hayas planeado o no. Y si no lo preparas tú, otros decidirán por ti. La empresa. La inflación. El cansancio. El entorno. El que no diseña su vida, termina viviendo una que no eligió. Pensar a largo plazo no significa dejar de disfrutar el presente. Significa honrar el presente construyendo un mañana más digno. Y eso se logra paso a paso, con preguntas como estas. ¿Qué estoy construyendo con lo que hago hoy? ¿Esto que hago cada día se alinea con el estilo de vida que deseo? ¿Qué hábitos necesito desarrollar para que mi visión tenga bases reales? ¿Con quién necesito caminar para llegar más lejos? Tener visión es tener dirección. Y tener dirección es tener poder. Poder decir que no.
Poder elegir con conciencia. Poder levantarte sabiendo por qué haces lo que haces, incluso en los días duros. Una vida sin visión es como un barco sin timón. Puede que flote, pero no llega a ningún destino. Hoy, Claudia sigue en su camino. Ya no escribe solo para ella. Enseña a otras mujeres a diseñar sus próximos 5 años. Y cuando alguien le dice no tengo tiempo para eso, ella responde: justamente por eso lo necesitas. Porque si no tienes tiempo para planear, pronto tampoco tendrás tiempo para vivir lo que sueñas. No es tarde para imaginar un futuro mejor. No es tarde para escribir una nueva historia. No es tarde para pensar a largo plazo. Si hoy decides actuar con visión. Capítulo 15. Cómo detectar oportunidades en tiempos difíciles. A veces, las oportunidades no llegan vestidas de oro. A veces llegan sucias, cubiertas de polvo, en medio de la tormenta. Y muchos las dejan pasar, porque solo saben reconocerlas cuando brillan. Marcos perdió su empleo en plena pandemia. Tenía 2 hijos, deudas acumuladas y una desesperación que le robaba el sueño. Había trabajado por años en una empresa de eventos. El virus se llevó su puesto, su rutina y su tranquilidad. Durante semanas, lo único que hacía era mirar el techo, pensar en lo injusto de todo, y evitar mirar el rostro de su esposa, que con silenciosa dignidad seguía sosteniéndolo todo. Una tarde, sin saber por qué, bajó al parque a despejarse. En una esquina, un joven vendía postres en potes reciclados. No tenía uniforme, ni mostrador. Solo una mesa, una hielera vieja y una cartelera escrita a mano. Marcos se detuvo por inercia. Miró cómo el joven sonreía, agradecía, cómo ofrecía con amabilidad, sin pena. Y algo hizo clic. ¿Y si empiezo por algo así, qué puedo ofrecer, aunque sea pequeño? Volvió a casa, revisó lo poco que tenía, y recordó que en la universidad preparaba unas hamburguesas que todos alababan. No era chef. No tenía local. Pero tenía receta, manos, y una vieja parrilla. Al día siguiente, compró carne con lo justo, pan económico y encendió el carbón en la vereda. No tenía clientes, pero tenía hambre de cambiar. Vendió solo 6 hamburguesas. Pero esas 6 lo hicieron sentir vivo otra vez. Volvió a sonreír. Volvió a tener propósito. Y más que eso, volvió a ver oportunidad en el caos. Con el tiempo, fue mejorando. Aprendió sobre redes sociales. Le puso nombre a su emprendimiento. Pidió ayuda. Se capacitó. Hoy, Hamburguesas Marco tiene 2 carritos, empleados y un flujo que sostiene su familia con dignidad. A veces la vida te empuja. Pero si en medio del empujón aprendes a mirar con otros ojos, descubres que lo que parecía castigo era simplemente el inicio de una nueva ruta. Las oportunidades no siempre se anuncian. Muchas veces están escondidas detrás de la incomodidad, del rechazo, del desempleo, del dolor, de la pérdida. Y solo los que afinan la mirada, las detectan. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo detectar una oportunidad cuando todo parece oscuro? Aquí no hay magia. Hay actitud, perspectiva, acción. Los que detectan oportunidades en tiempos difíciles suelen tener 5 hábitos que los demás descuidan. 1. Preguntan en lugar de quejarse. En vez de decir ¿por qué me pasó esto?, preguntan ¿qué puedo aprender de esto?
¿Qué puedo crear con lo que tengo ahora? Esa pregunta abre puertas. La queja la cierra. 2. Observan sin juicio. Todo lo miran con ojos de aprendiz. Ven que funciona, que falta, que se necesita. No se burlan de quien vende en la calle. Analizan qué lo hace vender. Porque todo puede ser una lección. 3. Hacen pruebas pequeñas, pero reales. No esperan tener el plan perfecto. Empiezan con lo que hay. Observan. Corrigen. Repiten. No hablan tanto de ideas. Las prueban. 4. Se rodean de gente que construye. Los que ven oportunidades raramente lo hacen en soledad. Se conectan con gente que los inspira, los reta, les da perspectivas nuevas. Porque una buena conversación puede darte lo que 10 años de quejas no te darán. 5. Aceptan el miedo, pero no lo obedecen. El miedo no desaparece. Pero ellos no lo dejan al volante. Lo escuchan y actúan igual. Porque saben que muchas veces, la oportunidad se esconde justo detrás del miedo más grande. Marcos no estaba mejor preparado que otros. Simplemente decidió moverse mientras los demás esperaban que todo volviera a ser como antes. Y ese movimiento, imperfecto, frágil, valiente, cambió su historia. A veces, lo que hoy parece pérdida, mañana será el motivo de tu crecimiento. Y lo que hoy parece ruina, será la base de una nueva etapa. Solo si te atreves a mirar distinto y actuar, aunque no veas el camino completo. Oportunidades hay, pero no gritan, susurran. Y solo los que están atentos, las escuchan. Capítulo 16. La queja la cierra. El dinero como herramienta, no como maestro. César creció creyendo que el dinero lo era todo. No por ambición desmedida, sino por necesidad. Su padre murió joven. Su madre crió a 3 hijos vendiendo empanadas y limpiando casas. Cada moneda era una pelea. Cada gasto, una decisión de vida o muerte. Y en su mente de niño, se grabó una creencia silenciosa pero poderosa. Cuando tenga dinero, nunca más me va a faltar nada. Desde joven trabajó duro. Fue guardia de seguridad, repartidor, vendedor ambulante. Con el tiempo, entró al rubro de tecnología. Aprendió rápido. A los 35 ya tenía ingresos estables, auto nuevo, tarjeta sin límite y el respeto que siempre sintió que le había negado. Pero no era feliz, ni libre, ni en paz. Cada día trabajaba hasta el agotamiento. Vivía pendiente de su cuenta bancaria, de los precios, de las deudas, del dólar. Su esposa le pedía más tiempo. Su hijo le pedía atención. Y él, sin mala intención, les respondía: estoy haciendo esto por ustedes. Hasta que un domingo, su hijo se acercó y le dijo con la naturalidad que solo los niños tienen: papá, ¿tú quieres más al dinero que a mí? César sintió que le arrancaban el aire. No porque fuera cierto, sino porque, en la práctica, podía parecerlo. Esa noche no durmió. Se preguntó: ¿cuándo el dinero dejó de ser un medio y se convirtió en mi patrón? ¿En qué momento dejó de servirle y comenzó a servirle él? Muchos no lo notan, pero el dinero tiene 2 caras. Puede ser un aliado, o puede ser un amo. Cuando es una herramienta,
te libera. Cuando es tu maestro, te encadena. Cuando lo usas con propósito, construyes. Pero si vives en función de él, te vacías. Desde esa noche, César comenzó un cambio profundo. No dejó su trabajo, pero rediseñó su enfoque. Empezó a separar lo urgente de lo importante. A poner límites. A redefinir qué era suficiente. Y sobre todo, a devolverle al dinero su lugar, el de sirviente, no el de jefe. Descubrió que tener dinero sin tiempo no era libertad. Que tener cosas sin salud no era riqueza. Que pagar todo, pero no poder disfrutar nada, era otra forma de esclavitud. Hoy, César sigue creciendo. Sigue invirtiendo. Sigue ganando. Pero también juega con su hijo. Camina con su esposa. Descansa con la conciencia en calma. Y cuando le preguntan qué cambió, responde: antes el dinero decidía por mí. Ahora yo decido qué hacer con él. El problema no es desear dinero. El problema es ponerlo por encima de todo. El dinero es un cuchillo. En manos sabias, corta pan. En manos temblorosas, puede herir. Y usa el dinero, pero no te uses a ti para ganarlo. Multiplícalo, pero no te midas por él. Gánalo, pero no a costa de tu paz, tu dignidad o tu gente. Porque al final, el dinero se va. Pero lo que hiciste con él, eso se queda. ¿Y tú, estás usando el dinero? ¿O el dinero te está usando a ti? Capítulo 17. Epílogo final: no era el dinero, eras tú. No era solo el dinero lo que buscabas. Era lo que creías que el dinero iba a darte. Paz. Tiempo. Libertad. Respeto. Oportunidad. Una vida distinta a la que conociste. Pero en este camino que hemos recorrido juntos, descubriste algo más profundo. Que no basta con tener. Hay que ser. Y que no se trata de cuánto tienes, sino de cómo vives, cómo decides, cómo cuidas, cómo sueñas, cómo sirves. Este no fue un libro sobre fórmulas rápidas ni recetas mágicas. Fue un viaje. Un recorrido de verdades humanas, contado desde lo cotidiano, lo real, lo posible. Un mapa que no te lleva a un tesoro enterrado, sino que te revela que el tesoro siempre estuvo en ti. Vimos juntos cómo Miguel sembraba libros en lugar de excusas. Cómo Teresa cambió su destino a los 60. Cómo los enemigos silenciosos de la prosperidad se disfrazan de rutina. Cómo las palabras que usamos pueden elevarnos o hundirnos. Cómo un mentor en un banco puede cambiar más que un maestro en una torre. Hablamos de la rutina como mapa, del entorno como impulso, de la familia como raíz, del largo plazo como visión. Descubrimos que las oportunidades más grandes nacen del caos. Y que el dinero no es el rey. Es la herramienta. El martillo. No la casa. El puente. No el destino. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Estás listo para dar el siguiente paso. Para dejar de buscar hacia afuera y empezar a construir desde adentro. Porque ahora sabes que la prosperidad no es un golpe de suerte. Es una decisión diaria. No necesitas tenerlo todo para comenzar. Necesitas comenzar con lo que ya tienes. No importa cuántas veces hayas fallado. Importa cuántas veces te levantes con otra mentalidad. No estás solo.
Hay una comunidad, un propósito, una historia mayor que tú, esperándote. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver atrás con los mismos ojos. Porque quien despierta, ya no puede volver a dormir con la misma conciencia. Y quien entiende, ya no puede vivir con la misma ignorancia. Este libro no te da una promesa. Te da una posibilidad. Te dice al oído: sí se puede, pero depende de ti. Así que sal, vive, siembra, ajusta, comparte. Prospera. No solo por ti, sino por los que vienen detrás. Por los que te miran sin que lo sepas. Por los que aún no creen, pero podrían hacerlo si tú les das el ejemplo. Porque el nuevo rico no es el que tiene más. Es el que no necesita traicionarse para lograrlo. Es el que se levanta con propósito, se acuesta con paz y camina con gratitud. Y si alguna vez dudas, si alguna vez olvidas, si alguna vez caes, vuelve a este libro, a estas historias, a estos principios. Porque no te van a fallar. Porque ya no era el dinero. Eras tú. Fin del libro.